es el fruto. Y todo mundo debemos de estar muy ocupados en generar pureza en nuestras vidas. Le pido a Hashem que esta palabra toque corazones y conciencias, porque todos necesitamos urgentemente pureza para elevarnos, para conectarnos. No solamente se requiere ganas, sino una serie de requisitos que necesitamos para estar ante la presencia del Eterno. Y ustedes dirán, no necesito nada, no más. No, espérame. Eso es al principio, cuando andamos llorando, cuando andamos angustiados, cuando andamos necesitados. Ahí sí, Hashem se deja alcanzar porque lo estás buscando de todo corazón, lleno de cáscaras, bien pangolín. ¿Sí? Pero a la hora de la hora, el Señor te dice, oye, ¿hay impureza? ¿No puedo vivir dentro de ti impuro? No puedo, o sea, no puedo porque yo soy santidad. Entonces, si pretendemos que el Eterno more dentro de nosotros, y más ambicioso aún, que es algo a lo que le debemos de aspirar, estar justo frente al Eterno donde Él se encuentra. Yeshua dijo, donde yo quiero, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén. Es un deseo, es un anhelo de Yeshua, porque nosotros atestiguemos dónde está Él y ver la gloria que el Eterno le dio desde antes de la fundación de este mundo. ¿Y dónde está Él? A la diestra del Padre. Yeshua no es usurpador del trono del Eterno, no, tiene un trono a un lado. Él está a la diestra del Eterno. Entonces, si tu mente ubica geográficamente, pues obviamente a la derecha del Padre. ¿Y dónde nos vamos a ubicar nosotros el día aquel? A la derecha. Entonces, cuando nos despertemos y estemos todos enfilados, vamos a ver ese trono blanco ahí, que es el de Él, porque es el trono para juzgar, no es el trono del Eterno, es el de Él. Su trono es para juzgar. Y vamos a ver, pero qué gloria tiene Él, qué gloria tiene el Cordero. Eso es lo que yo quería, Padre, que los que yo redimí vieran mi gloria, y que donde, ahora sí, todos los que están del lado derecho, todos los del lado derecho, vengan para acá, vengan, quiero que estén conmigo. Pero antes de venir, espérenme, el premio. Malachim, ángeles, tráiganse las coronas, pero las coronas, no las otras. Y esa coronita, no hombre, qué bárbaros son. Tráiganse las coronas. Eso, sí. Y esa corona, Él nos la va a dar. Él nos la va a poner. Y esa corona lleva nuestro nuevo nombre. Lo dice ahí la Escritura. ¿Sí? Y ya que nos pongan la corona, todos, ahora sí, una nación restaurada, vengan, nos va a dirigir derechito al Gan Eden, al jardín del Edén, porque ahí está el árbol de la vida. Y estando ahí, a ver, fórmense todos, a ver, despacio, tranquilos. Sí, Héctor, no te adelantes, órale. Todos por estatura y tomen distancia. Al hombro, ¿sí? Todos formaditos. Vayan pasando uno a uno. Mujeres para acá y hombres para allá. Bueno, ya no va a existir eso. Sí, el tema de la sexualidad ya no va a existir. Pero es para jugar un poquito con la palabra. Y decir, Benfer, ¿qué pasó? Por cuanto enseñaste mandamientos, grande eres hoy. Agarra el que quieras del fruto del árbol de la vida. Ay, gracias, Machía.
tenía razón. Yo tenía razón. Y moles, papá. Y a ver, y todos a comer del árbol de la vida. Yo le daré la corona de la vida. Yo le daré de comer del árbol de la vida. Y ahora sí, vamos a sentarnos. Vamos a seguir trabajando por la eternidad. Para llegar a eso, aquí se requiere trabajar. Y luego no va a faltar quien diga, es que no es por obras, sino por gracia. Ser perdonado para salvación eterna. Porque si somos perdonados y seguimos practicando el mal, no van a pasar. Y como les dije, se van a llevar la sorpresa de su vida si seguimos caminando mal. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Obras, no para salvación. Obras las cuales fueron preparadas para quienes somos salvos. Y así los demás vean quiénes somos por nuestras obras. Y dice el rabino Shaulo, las cuales fueron preparadas desde antes de la fundación de este mundo. O sea que allá en el mundo visible, antes de que el Eterno empezara a crear, ya estaba lista, ¿qué cosa? La Torah, las obras. El nombre del Mashiach, el Geinom, ¿qué más? El Gan Eden, ¿qué más? El trono celeste, la casa del Eterno aquí en la tierra. Esas 7 cosas ya estaban, Teshuvah. Todas esas cosas ya estaban antes de la creación. A eso se refiere Mashiach, cuando dice antes de la fundación de este mundo. Cuando el rabino Shaulo dice obras preparadas, pues es que la Torah ya existía antes de la fundación de este mundo. Y quienes nos encaminamos por el camino de la justicia se nos va a reconocer. Y más si enseñamos esta ruta. Como yo te dije una vez, pues yo pretendo ser grande en el reino. Quiero ser llamado grande. Aquí no me interesa. Además ni quiero. Porque aquí venimos a servir. Y dijo Mashiach, el que quiera ser grande, sirva más. Allá es donde se nos da la presea de grandeza. Sí, guardamos mandamientos y enseñamos mandamientos. Pero aquellos que dicen que no se deben de guardar y que no enseñaron, pues van a ser los chiquitos. Entonces tú quieres ser grande, ya sabes qué hacer. Hay que meternos a esto. Porque esto nos va a llevar un estilo de vida puro. Un estilo de vida bendito, santo, tan diferente, tan divergente a lo que está allá afuera. Pureza. ¿Qué es la impureza? Pues lo contrario, la pureza. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es la pureza? Es el estado de perfección de algo o de alguien. ¿Y qué causa perfección? ¿Qué causa perfección? La ausencia de errores y fallos. ¿Sí? Bien. Hay 2 tipos de impurezas. Aquella impureza que se adhiere a la persona, que se adhiere a algo, ¿sí? O al ambiente. Por ejemplo, tu coche. Tú sabes que todo coche lleva su filtro de aceite y lleva su aceite para que los metales del motor no se desgasten. Entonces requiere lubricación. Si ese aceite que tiene una vida útil se excede, lo que va a ocasionar es que el aceite se va a empezar a adelgazar y a generar, ahora sí, impurezas que vuelven imperfecto el aceite que circula. Y además, el filtro, ¿sí?, llegado su momento, va a estar tan sucio que
ya no va a poder pasar el aceite. ¿Y qué va a ocurrir con el coche? Y se va a parar. Y se va a parar. Entonces, como puedes darte cuenta, una adherencia al filtro y al aceite propias del funcionamiento natural, que en un principio era perfecto, bueno, provocó un mal funcionamiento del motor. ¿Debido a qué? A la impureza generada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarlo al mecánico, ¿sí? A cambiarle el filtro, a cambiarle el aceite. Por eso hay fechas para cambiar el aceite. En función de dos factores. En función del kilometraje o el tiempo. ¿Por qué? Porque el aceite tiene un tiempo de vida útil. O cumples primero el kilometraje y si no lo usaste mucho, el tiempo. Hay que cambiarlo. Porque de otra manera se empiezan a generar impurezas que van a estropear el funcionamiento del motor. Una impureza por adherencia. Ok, otra. El baño. ¿Quién ha limpiado el baño? El enemigo número uno del baño se llama sarro. ¿Por qué el sarro? Por el agua, por los flujos de agua, sí, por los desechos. Entonces se va formando una capita, sí, en el interior del inodoro. ¿De qué color es? Así es. Y si lo dejas ahí, ¿qué va a pasar? Va a crecer y se va a engrosar, va a crecer y se va a engrosar. Y luego, ya se imaginarán. Sí, ya se imaginarán. Obviamente nadie va a querer entrar a un baño así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se estropea el uso. Uno empieza a sentir rechazo por eso. Bueno, se vuelve impuro por adherencia. Otro ejemplo, damas y los varones buenos para cocinar. La mayoría aquí, si no es que todos. Yo creo que todos. Y todos somos buenos en la cocina, según tengo entendido. Los sartenes. ¿Compras un sartén? ¿Caro? Las damas son muy cuidadosas. El aceitito bueno, terminan de cocinar y rápido. ¿Por qué? Porque se puede formar alrededor una capa de... Sí. ¿Qué ocurriera si invitan a la prima a la casa y la prima se ofrece y dice, no, yo voy a cocinar, prima, está bueno. Y agarra tu sartén nuevecito y con una cuchara de metal. No. ¿Por qué? Porque si el teflón o el recubrimiento especial se echa a perder, ¿qué va a pasar cuando eches el huevito con aceite? Un pegosteadero. Y luego, pues fíjate que la prima Pilar se la bañó, me echó a perder el... ¿Y para qué la dejaste que cocina? Pues es que yo no sabía que no sabía. Pues ahora te aguantas. Entonces ya no cocinas igual, ¿verdad? Que ya no cocinas igual cuando tú sientes rechacito. Es que ya no es lo mismo, pues. Y empiezas a ahorrar y no te quedas a gusto hasta que lo reemplazas. Impurezas por adherencia. Una ropa. Si traes el mismo cambio de ropa 3, 4 días seguidos, ¿qué va a pasar? Aunque te bañes. Salecita, tierrita, manchas, ¿sí? Y más si tienes niños, peor. ¿Sí? Y trayendo la misma ropa, se va a ensuciar. Gracias, mi hermano. Suciedad, adherencia. Entonces la ropa se vuelve impura, el inodoro se vuelve impuro, el motor se vuelve impuro, el aceite se vuelve impuro, el filtro se vuelve impuro. ¿Ok? Y si no nos bañamos, más en verano, ¿qué va a pasar? Sudorcito, ¿sí? Cebito en la cabeza, cebito en la cabeza, sí, sí, mal olor,
Sí, los hombres no podemos salir de la casa aunque nos bañemos sin desodorante. ¿Por qué? Por el pH. ¿Saben lo que es el pH? Potencial hidrógeno. ¿Sí? Entonces, vienen adherencias al cuerpo que van a contaminar y van a impurificar el cuerpo. Se adhieren cosas al cuerpo que eventualmente, sí, hacen mal. Pero también hay impurezas por disfunción. Es decir, las funciones de algo se descomponen, ya no sirven igual. Por ejemplo, ya, el Eterno en este mundo hizo hombres e hizo mujeres. Y para que la población creciera, ¿qué tendría que haber? Sexualidad. El ejercicio responsable de la sexualidad. La sexualidad tiene una función y una forma de ejercerse. Si se hace de manera equivocada, la sexualidad se va a descomponer y vamos a encontrar trastornos serios a la hora del ejercicio de la sexualidad. Vamos a encontrar problemas a la hora de ejercer la sexualidad. Por ejemplo, si un hijo o una hija ve a sus papás en el acto, eso daña para siempre la mente del infante. Si el infante recibió tocamientos lascívicos, le desgracian la vida. ¿Sí? Si hay sexo fuera del matrimonio, el cuerpo se impurifica. La homosexualidad y las derivadas, para que no nos sancionen, sí, las redes sociales, es un ejercicio ilícito de la sexualidad. Y por lo tanto vienen las disfunciones. Un desequilibrio hormonal puede causar falta de apetito sexual y por lo tanto va a haber problemas. Va a haber problemas en la alcoba, va a haber problemas matrimoniales y por lo tanto puede haber una ruptura. ¿Sí? Entonces cuando algo se descompone se dice que está desperfecto, impuro. Impureza por disfunción. Nuestro cuerpo. Métele frijoles, queso, tortillas, pan, puerco, cerveza, camarones, chilaquiles. Todos los días aliméntate mal. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber problemas con la presión, va a haber problemas con una sangre contaminada. ¿Por qué? Por los niveles altos de colesterol, por los niveles altos de triglicéridos. Métele azúcar, métele azúcar, métele azúcar, métele azúcar, métele azúcar, vas a tronar el páncreas. ¿Sí? Y si le metes problemas, vas a tronar la presión y vas a tener lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, reventamos la salud porque comimos mal. Hay muchas enfermedades orgánicas que vienen al cuerpo por una alimentación mala. No sé si vieron alguna vez una película de un personaje que comió mañana, tarde y mediodía durante un mes hamburguesas de las más típicas, donde sale un payasito. No comía otra cosa más que eso. Terminó con un sobrepeso en un mes. Es una película muy famosa. Terminó con un sobrepeso, con la presión disparada, con el azúcar disparada, nomás para comprobar que la comida chatarra, sí, hace daño al cuerpo. Fue un quitazo esa película en los 90. Exceso de embutidos, ¿qué va a pasar? La sal.
¿Y qué hace la sal? Endurece el tejido de las arterias, y cuando las arterias pierden la flexibilidad, ¿qué va a ocurrir? Posibles infartos, ¿sí? Cuando los triglicéridos andan muy arriba, ¿qué va a ocurrir? El taponeo de las mangueras, y por tanto el flujo de sangre se le va a batallar, y luego el corazón va a empezar, bueno, disfunción que ocasiona impureza. Gritos, golpes, maltratos, humillaciones con la pareja o en los hijos. Les va a descomponer la mente, les va a descomponer el corazón, les va a descomponer la percepción, y va a haber violencia ahí. Violencia, y van a crecer violentos, y están formando la siguiente generación de matrimonios violentos, agresivos, golpeados en el autoestima. Una maternidad fallida o paternidad fallida. Tú sabes que es una función la paternidad y la maternidad en el proceso de crianza. Si el papá no está o los abandonó, si la mamá no está o los abandonó, o si los dos no están y los abandonaron, ¿cómo va a crecer ese crío? Desequilibrado, disfuncional, sin figura materna, sin figura materna, descomposición del complejo de Edipo o de Electra, sin afirmación en su identidad sexual, y de ahí pueden salir problemas sexuales, inseguridad, baja autoestima, incapacidad para poder amar, para poder expresar afecto, y se descompuso la función paterna y o materna, y se descompone al crío. Hogares donde nomás hay un papá, donde normalmente es la mamá la que saca la casta, madres solteras. Los niños ven esa imagen, se les descompone la percepción de la familia. Si a esos niños les dices, dibuja tu familia, van a dibujar a la mamá nada más. Ya, hubo una disfunción. Impureza por disfunción. En un hogar, los roles invertidos. En la casa manda la mujer. Ya dijimos que eso es una realidad. Pero cuando la mujer hace pensar al varón que él manda, ahí ya estamos bien. Ahí está bien. Ahí es correcto. ¿Sí? Entonces, cuando nos hacen pensar que nosotros dirigimos ese hogar, Baruch Hashem. Pero cuando no, los roles están invertidos. La mujer, por ejemplo, que sea la autoridad en la casa, y el varón es el que lava los pañales. Bueno, ya no se usa, ¿no? Sino que el que cambia los pañales. Cuando la mujer es la proveedora y el varón se queda en casa. Roles invertidos. Cuando el padre es el que educa, cuida, hace la tarea, cambia y baña a los niños, y la madre es la que descansa y es la que dirige manejando el coche. Roles invertidos. ¿Qué va a ocasionar ahí? Van a torcer aquí adentro. ¿Sí? Y se van a crear niñas que van a querer tomar el liderazgo en un matrimonio, que van a mangonear al marido y que lo van a traer hacia el marido. Unas con astucia, suavemente, y otras con la fuerza, el sometimiento y la manipulación. Se vuelve disfuncional ese matrimonio, y los hijos ven eso y su percepción se les corrompe. Se dice que ahí hay impureza. ¿Ok?
Entonces, dos tipos de impureza llevamos. De impureza. La impureza por adherencia y la impureza por disfunción. Y hay un tercer tipo, la impureza espiritual. Las dos anteriores tienen un impacto en el mundo espiritual y desde luego almático de la persona. Y se suman más cosas en el entorno espiritual, como por ejemplo la shonara. La shonara ocasiona una impureza espiritual, una lepra en el alma, una lepra en el cuerpo, una lepra en las paredes. No se ve, pero está. ¿Cómo se le dice en la Torá al leproso espiritual? Murmurador, el que usa mal su boca. ¿Ok? Otro tipo de impureza espiritual, que es a través del cuerpo, la nida, la menstruación. ¿Sí? ¿Qué otro tipo? Cuando tocamos a un muerto, no debemos tocar a los cadáveres. ¿Sí? Porque cuando el cadáver está frente a uno, empieza a absorber entrada y salida de espíritus impuros. Va uno y toca, o lloran sobre el cadáver, están trayéndose todo eso, están dejando entrar. Una casa leprosa, quebrantar mandamientos vuelve impuro espiritualmente a la persona. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Se descompone el entorno espiritual de la persona, no funciona correctamente. El ocultismo es una forma de impureza tremenda. En todas sus formas, el ocultismo, que es una espiritualidad alternativa, donde se le atribuye poder a otros seres, vuelve impuro al hombre en el espíritu, en el alma, en el cuerpo y en el entorno. O sea, lo espiritual baja a todas las esferas del hombre. Y la idolatría. La idolatría es equiparable al ocultismo en el alcance que tiene para impurificar a la persona. ¿Cómo ven? Ahora sí, conforme a la Torá, ¿qué es? ¿Qué es la pureza? La ausencia de imperfecciones en el funcionamiento o el estado íntegro de las cosas. Cuando hay adherencias o mal funcionamiento, es cuando vienen las imperfecciones y las impurezas trastocan la relación que el hombre tiene con Hashem. Y son las impurezas lo que la Torah llama klipot, cáscaras. Esas cáscaras espirituales que contaminan el espíritu, contaminan el alma, contaminan el cuerpo, crean una disfunción generalizada y por lo tanto el hombre no puede lograr, aunque quiera, una relación óptima con Hashem, porque hay distancia de por medio debido a la impureza que hay en la vida de la persona. Entonces, todo esto que te estoy llamando, si comemos camarones, dices tú, no es pecado. ¿Tú qué dices? Si afectas tu cuerpo, es pecado. Sí es pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Ruach, casa de Elohim. Es un Mishkan, donde el Eterno quiere morar, donde Yeshua quiere hacer altar dentro de ti y donde el Espíritu quiere asesorarte y trabajar contigo dentro. Y si traemos impurezas emocionales, mentales, sentimentales, sensitivas, espirituales, biológicas, difícilmente se va a lograr
que vivan dentro de nosotros. El pecado impurifica al hombre. Mira, esto es muy revelador lo que te voy a leer, porque habla precisamente de la comisión del pecado, habla del reconocimiento del error, la confesión del pecado y de la necesidad imperante de retornar al Creador, pero no se puede por la impureza. Y el rey David clama y dice: ayúdame, ayúdame. Escucha, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ojo con lo que dice a continuación: lávame. ¿De qué habla? Si le está pidiendo que lo lave es porque está sucio, impuro, tiene sarro, pues. Lávame más y más. ¿Cuándo termina el proceso? Solo Hashem sabe. Lávame más y más de mi maldad. Quiere decir que la maldad trajo adherencia que necesita ser quitada. Ahí está, impureza por adherencia. Si retenemos maldad, la vamos a practicar y nos va a enmugrar. Y límpiame de mi pecado. ¿Qué es el pecado? Una tentación consumada. Eso es el pecado. ¿Cuál es el estado embrionario del pecado? La tentación. Cedes a la tentación, se vuelve pecado. Y cuando digo cedes es porque estás haciendo resistencia. Pero cuando vas tú solito, peor. Y más cuando sabes. Entonces, a ver, lávame y límpiame de mi pecado. Quitar las adherencias. Porque yo reconozco, ahí está el autojuicio. Porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, este no está haciendo tonto. O sea que este no se está haciendo de la vista gorda. Este está volteando hacia sí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Dónde hay que confesar? ¿Dónde hay que decir la verdad? Allá en lo íntimo, allá en lo guardadito, y no del banco. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿De qué habla? Cuando tú reconoces, confiesas, pides perdón y abres el oído, va a venir la revelación de por qué estás pecando, por qué estás reincidiendo, por qué la causa de tu impureza. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué te imaginas ahí? ¿Por qué el rey David habla de ser purificado con hisopo? Porque ese es el método que el Eterno usa para purificar. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas que con la sangre, ¿sí?, del sacrificio, el sacerdote agarraba, mojaba un hisopo y echaba sobre las esquinas del altar y luego sobre la persona, con la sangre, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla eso? Purificación. ¿Qué quiere decir? Que tiene impurezas.
a causa del pecado. Y no puede haber purificación sin sangre derramada. No puede haber purificación sin que alguien cumpla la condena. Es decir, no puede haber limpieza y purificación sin la muerte de alguien. Porque el pecado es, y la impureza es pecado. ¿Y el pecado qué es? Muerte. Entonces, cuando alguien anda impuro, se dice que está muerto en sus pecados. Por eso se requiere redención, expiación de pecados, y no hay otro modelo más que el Eterno diseñó, sino culpar a alguien, degollar a alguien, desangrar a alguien, que muera a alguien, para que alguien más sea libre. Dale un aplauso al Creador. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu correcto. ¿Qué está hablando? De la purificación, de la rectitud, ¿sí? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh. ¿Dónde mora el Espíritu? Donde hay pureza, donde hay limpieza, donde hay alegría y gozo por haber sido lavado. Y hay que mantenernos así para que el Espíritu esté con nosotros. ¿Y cómo le hacemos si soy pecador? Pues bueno, es que Él viene y trabaja contigo, habla contigo, te redarguye, te aconseja, ¿sí? Te limpia, te purifica, te da luz, te da revelación y te dice ya basta, y te convence de pecado para que tú lo abandones. Y cuando tú dices hasta aquí, ya estuvo bueno de esto, ahí entonces es cuando el Rúa hace asiento en tu interior, cuando has tomado la decisión correcta. Antes no, antes viene y te visita. Pero el espíritu de santidad no reside donde hay impureza. ¿Por qué? Porque se es incompatible. Porque no es posible vivir así. Entonces dice él, límpiate, lávate, perfúmate y vengo a morar contigo. Mientras tanto, vengo a visitarte, trabajo contigo aquí si te dejas. Y si después no quieres, bueno, pues me voy a contristar y me voy a ir. ¿Por qué? Porque no quieres. Entonces, familia, ahí está. El pecado ocasiona disfunción y adherencia en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro entorno, y por lo tanto necesitamos rápidamente purificarnos para gozar de la presencia permanente del Elohim en la casa y en tu templo, en tu vida misma y a tu alrededor y en los tuyos. Limpiar tu casa también, no tener imágenes, no tener esto, no tener aquello, no tener esto, ni al Pancho Villa, ni al Zapata, ni al niño Atocha, y velas allá no sé quién. Todo eso es pura impureza espiritual. Imágenes prehispánicas que son deidades antiguas, eso no debe de estar en... ¿Qué radical, pastor? Pues a mí no me digas nada, dile al Señor y a su voluntad. Sí, son fascinantes, son maravillosas las artesanías prehispánicas, las pinturas prehispánicas, pero pues son de deidades opuestas. Son cosas que al Eterno no le agradan. Saca eso de tu casa, saca el yin y el yang, saca los cuarzos, saca toda esa mugre de nueva era que puedas tener, échalo fuera. ¿Sí? Entonces la Torah establece cuando uno es impuro y la manera de purificarnos. ¿Cómo propone la Torah que entremos a la purificación? Básicamente de tres maneras: a través del agua, a través de la sangre
y a través de la sacudida. Por ejemplo, antes de comer, netilat yadayim, netilat, lavado de manos. Vamos a lavarnos las manos, ¿sí? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué decimos? Bendito seas Dios nuestro, soberano del universo, que me has regresado mi alma. Ok, terminas la oración y te vas. Lavas tus manos. Bendito sea Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado el precepto de lavado de manos. ¿Qué haces? Te sacudes el agua. Te estás quitando las impurezas que el cuerpo adquiere cuando estás dormido. Toda esa energía sucia que anda ahí de noche se adhiere al cuerpo. Hay que quitársela. El Eterno así nos dijo, lávense las manos. ¿Sí? Cuando el tema de la purificación, cuando se toca a un muerto, ¿te acuerdas? La vaca Lola y todo eso, se quemaba, se incineraba, se mezclaba con agua de agua viva, le llaman la Torah, y con eso asperseaban a la persona que tocaba un muerto y se purificaba con el agua y con la sangre del sacrificio. Aspersión, aspersión, aspersión. Y después a sumergirse en la mikvé, en el agua. ¿Para qué? Para sacar la impureza que hay en el alma, en el cuerpo y en el espíritu y se quedara en el agua. Sacudir las manos, sacudir los pies. Y el sacerdote antes de entrar al altar a bañarse, papá. Entonces, ¿cómo purifica el Eterno? A través del agua, de la sangre y de sacudidas. Así es. Muy bien. Ahora bien, el trabajo de Edom es, aunque seas creyente, mantenerte impuro. Aunque seas creyente, mantenerte impuro. Y si no eres creyente, que estés impuro. Y si ganaste santidad, y si dejaste atrás la impureza, la forma impura de vivir, regresarte. Porque cuando tú te vuelves impuro a causa del pecado, la muerte tiene presencia. La muerte espiritual te enfría. No puedes orar, no puedes alabar, no te puedes congregar, no puedes estudiar, no puedes enseñar a otros, no puedes tener paz. Y por lo tanto, tu vida espiritual se arruina, se marchita y nos volvemos disfuncionales por la impureza adquirida practicando el pecado. Ese es el trabajo de Edom, destruirte. Y sabes que lo hace tan fácil porque en este caso Edom no somete por la fuerza, convence. Bereshit 33, 12 al 15. Finalmente, Jacob se va a enfrentar a su hermano. Y ya saben, preparó 2 campamentos y todo, se arma para la guerra, se prepara en oración y en regalos, ¿te acuerdas? Entonces va a enfrentar a su hermano dispuesto a todo. Bien, pues llega y se encuentran. Se abrazan, se besan, bien diplomáticos ambos. Pero ojo con la sutileza. Y Esab le dijo, hermano, viajemos y marchemos juntos. Y cuando estaban en el vientre, ¿qué hacían? Se hacían garras dentro del vientre de su mamá. Y ahora le dice, marchemos y caminemos juntos. Se pasaba por una casa de estudios, por la casa de Eber, por la casa de Sem. ¿Y qué pasaba en el vientre de su mamá, de Rivka? ¿Qué pasaba? Se ponía alegre Jacob. Y cuando pasaban por casa de idolatría, es decir, por impureza, ¿quién brincaba de alegría? Esa. Y después hay pelea y pelea adentro hasta el final. No ha terminado esa pelea, ya te enseñé. Entonces, ahora le está proponiendo caminar juntos, marchar juntos.
Qué irónico, ¿no? La realidad espiritual es otra. Marcharé a la par contigo. Y luego le responde él, mi señor, si se les presiona, es decir, a los niños, si se les presiona un día, morirán. Por favor, mi señor, pase delante de su siervo y yo andaré a mi paso. O sea, tenemos paso distinto, rumbo distinto. Porque iba para Edom y él iba para su casa, a Canaán. A Seir. Y yo andaré a mi paso, lento. Entonces Esab dijo, deja que asigne contigo a algunos de la gente que está conmigo. Adherencia. Adherencia. Bueno, si no voy contigo, si no te convenzo yo, te mando adherencia. Pegostes, pues. Pegostes. Decía mi mamá antes, cuando andábamos de novios, que estábamos adolescentes, no me traigas pegoste a la casa. Y si había fiestas, no quiero pegostes en la casa. Bueno, ahora tiene 3 pegostones. Deja que asigne contigo a algunos de la gente que está conmigo. Pero él dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia a los ojos de mi señor. Entonces Esab regresó ese mismo día a su camino a Seir. Y por ahí quería llevar a Jacob. ¿Te fijas que no lo obligó? ¿Te fijas que no lo presionó? Trató de convencerlo. Y al ver que no, le dijo, te mando una adherencia. ¿Y qué le dijo él? No, señor. No, señor. Dijo 2 veces no. No, señor. No, señor. Porque él sabía que la convivencia con él sería para impureza y muerte espiritual. Dale un aplauso al Creador. ¿Cómo impurifica Edom al hombre? Ojo, ahí te va. Por medio de la idolatría. Acuérdate que Edom, para impurificar, no presiona, no amenaza. Edom convence. Son las 7:30 de Shabbat. No voy a ir, lo voy a ver en línea. Y si te quedaste, ese es Edom impurificándote. Hijo, le dijo el pastor que no viera novelas. Y está bien buena porque ya se va a acabar. A ver qué va a pasar con la mujer, si 2 mujeres un camino. ¿Qué va a pasar con el Johnny? ¿Qué va a pasar? Ahí están las 2. ¿Sí? Niñas, ya empezó, tráiganse las palomitas. Y ahí están las noveleras, viendo ahí una historia de adulterio. Un hombre que deja a su esposa por una más joven. ¿Sí se acuerdan? Lo convencieron. Convencieron al Johnny. Y convencieron a la teleaudiencia de ver la novela. Impurificarse. Ver actos sexuales aberrantes en las novelas. La rosa de no sé qué. Lo que dice aquel en un restaurante. Cuentan cosas. Hay frases. Novelas. Noticias. Películas que corrompen. El celular. Pornografía. TIC. Ya saben cómo hace el reloj. Tienen algoritmos que programan y sale lo que la persona anda buscando sin buscarlo. Ese es Edom, para impurificar tus ojos, para impurificar tus oídos, para impurificar tu cuerpo. Llegas con tus camaradas a la carne asada. Vente, mano, mira, aquí hay, mira, chécale, hay camarones envueltos en tocino.
No, 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 es que yo estudio Torah. No, no, no pasa nada, mira, tú dale. No, 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 pues es que tú dale, hombre, no pasa nada. No, pues es que no. Bueno, está bien. Va. Es ese don para impurificarte. Sí. Los varones galanes que anden sobre las mujeres solteras, varones casados. Hola, Julia. Hola, Pati. Hola, hola, hola. Qué bonita voz. Qué rico perfume. Qué galán. Qué detallista. ¿Salimos? Sí. Sí. A ver qué. A ver qué hay. Nada, papá. Y después, el veneno. Impureza. ¿Cuántas formas tiene Dom para convencer a una persona y hacerla caer en impureza? ¿Estamos envueltos en algo así? ¿Estamos peleando contra algo así? Dale un aplauso al Creador. Cuando te dejaste convencer, eso se llama idolatría. ¿Por qué? Te inclinaste ante la tentación. Te inclinaste ante la pasión. Te inclinaste ante la provocación. Te inclinaste ante el antojo. Te inclinaste ante la invitación. Cuando sabías bien que no debías de hacerlo. Y cuando dices tú, Señor, tú ahorita no, porque a mí me interesa esto, eso es idolatría. Y eso impurifica toda tu vida. ¿Cuáles son los efectos de la idolatría? ¿Ya ves que no es inclinarte ante una imagen? No solamente es eso. Doblegarte a una pasión, arrebatarte, enojarte, burlarte, dañar, humillar, mentir, someter, forzar, manipular, engañar. Todo eso es idolatría. Y eso nos separa del Eterno. La idolatría crea un desbalance en nuestra vida. Porque por una burrada, todo se contamina. Por una tontería, todo se contamina. Todo. La idolatría crea inclinaciones hacia un tipo de pecado, que es lo que se llama el pecado repetitivo, y no lo dejas y no lo dejas y dale y dale y dale y dale, y hasta que se vuelve iniquidad. La iniquidad es la práctica del pecado repetitivo. ¿Cuál fue o cuál es tu pecado repetitivo? Ese que estás dándole todos los días, todo el día, todo el día, todos los días, todo el día, todos los días, todo el día. Esa se llama iniquidad. Bueno, eso te crea un desbalance tremendo. Te impurifica. Te inclina más y te amarra y te ata a ese par de pecados, o 3 o 4 o 2 o 1. Y muchas veces ni siquiera tú creaste esa atadura, te la heredaron. Mamá chismosa, hija chismosa. Esposa recta y esposo chismoso, esposa se vuelve chismosa. Y al revés también. Esposa chismosa y esposo recto, el esposo se vuelve chismoso. Las prioridades se corrompen. ¿Quién es primero? Hashem. Y si Hashem es primero, ¿por qué sigo practicando el pecado? ¿Por qué no temo a Hashem? Porque Él no es mi prioridad.
sino lo que estoy haciendo y me agrada aunque a Él no le parezca. Fíjense nada más cómo se descomponen las prioridades. ¿Y todo para qué? Para alimentar el ego. Hashem se va a segundo, tercero, cuarto término. Abrimos alternativas a la teología que Hashem nos ofrece. Y una forma de pecado va a llevar a otras formas de pecado. Y cuando ya somos presa de un pecado repetitivo, nos inclinamos ante Él, hacemos altar ante Él y le levantamos culto a ese pecado. ¿Por qué? Porque ya no podemos dejarlo. Y ese pecado que tiene sometido a la persona es su Dios. Y por lo tanto, se quebranta el más grande de los mandamientos. Porque hay mandamientos grandes y mandamientos pequeños. Y el más grande de todos los mandamientos se transgrede cuando hay idolatría. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? El Shema. La unicidad de nuestro Dios. Ahí el hombre cae en el peor de las desobediencias. Por eso tenemos que analizar muy bien. Porque miren, el becerro de oro, cuando fue construido, pues provocó alegría, gozo, comida, fuego, desenfreno. Pero después, por causa del mismo becerro, fueron ejecutados. Por lo tanto, el Eterno permite, ojo, ponme atención, que la causa de tu idolatría, que la misma causa te aflija. Es que no puedo vivir sin Él. Te pega, te regaña, te golpea, te humilla, te hace sentir mal, te manipula, pero no puedo vivir sin Él. Ándele, mijita, sígale ahí. El mismo ídolo le da chicote. También hay de aquel lado. ¿Qué te ha dado esa mujer? Toloache. Dale un aplauso al Creador. Entonces, quien es presa de ese ídolo que uno mismo se forma o nos lo heredan, es algo así, mijita, te voy a dar este santito que mi bisabuela le dio a mi abuela y mi abuela a mí, ahora yo te lo voy a dar a ti. No hablo del santito, del mono. Un pecado de la lengua, un pecado de los ojos, la práctica de un pecado que viene de atrás. A eso me refiero. O que tú mismo hayas fabricado tu propio becerro. ¿Quién tiene becerros aquí? Gallinas nomás, pastor. ¿Quién tiene becerros que estén ocupando el altar de Yahweh en tu vida? ¿Tienes becerros? ¿Cuándo tienes un becerro? Cuando te enojas y pierdes el control. ¿Quién tiene un becerro? Aquel o aquella que se deja someter, se deja manipular, se deja engañar. Aquel que sabe que está mal y aún así va y lo hace. Son becerros que se han construido. Ay, manita, ya me voy porque me está marque y marque. Y se paniquean todas. ¿Qué es la idolatría entonces? Concreto. Porque hay idolatría a las cosas, a los sentimientos, a las personas, al marido, a la esposa, al sexo, a los hijos.
a los hijos. Con permiso previo. Una hermana colombiana: pastor, mi hijo es alcohólico, un joven de 18 años, es alcohólico y no hay qué hacer. No te preocupes, lo puse en contacto con un psiquiatra. Muy bueno. Manito, por favor, conecta. Conectaron, platicaron y pues había problemas que requerían atención psiquiátrica y medicamento psiquiátrico. ¿Y qué dijo la mamá después? Pastor, siempre no. ¿Por qué? Porque a mi hijo lo va a salvar Yeshua. Pero, ¿por qué tomaste la decisión, mi hermana? Porque mi hijo no le gustó y se siente presionado por el doctor. Sigue en el alcohol. Idolatría. Eso se llama idolatría. Me decepcioné tanto. Le dije, hermana, no me pidas oración por él, no me pidas consejo relacionado con él y no mandes a pedir oración al grupo. Idolatría. La idolatría puede llevar a cometer estupideces a una persona. Nunca pierdas de vista esto último, porque aún así la misma persona se puede autodestruir por causa de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Rendir culto a un ídolo. Figura, ¿qué es un ídolo? Figura o imagen representada de algo sobrenatural, al que se le adora y se le rinde culto como si fuera divinidad misma. Todos los demonios esos que andan por allá buscando culto en el hombre y que lo han logrado desde la antigüedad hasta hoy, son impostores, se hacen pasar por divinidad y no son más que entidades espirituales que no tienen cuerpo y que andan gravitando por el mundo invisible y que afectan el mundo material, pero quieren culto. ¿Por qué? Porque es el daño que traen ellos. Y ahí está la gente inclinándose a la tierra, a la luna, al sol, a la lluvia, a la guerra, a la sexualidad, a la fertilidad, a tantas cosas más, al dinero. ¿Cómo se llama el del dinero? Mamón, es el dios del dinero. Amor, atracción, admiración excesiva por algo, por alguien o hacia sí mismos. Y todo lo que haga alguien así tiene que ver con la idolatría. ¿Hay idolatría en tu corazón? ¿Hay idolatría en tu mente? ¿Sabes qué? Suelta, déjalo ir. Déjalo ir, porque no sabes cuánta bendición estás dejando de tener. ¿Sabías tú que el miedo es idolatría? El miedo es un sentimiento que te paraliza y no te deja hacer nada. No haces nada, no logras nada, no concretas nada por miedo. Eso es idolatría, cuando lo que el Eterno quiere es avanzar, es que caminemos, es que peleemos, es que tengamos victoria. El miedo es idolatría. Y cualquier otra emoción que te lleve a mal y que la privilegies en lugar de privilegiar lo que el Eterno dice, es idolatría. Cuando bajó Moshe con su rostro brillante, temieron, tuvieron miedo, más bien dicho, no respeto, tuvieron miedo, dice la Torah. Eso es idolatría. ¿A quién? A la iniquidad que no quisieron soltar nunca. La iniquidad los soltó a ellos hasta que murieron en el desierto y los enterraron en el desierto. Tanto daño hace la idolatría a alguien que la practica. La Torah considera que el idólatra tiene que morir porque es un pecado de muerte. ¿Por qué creen? Porque ya está muerta la persona. ¿Han visto a un alcohólico
tirado en la calle, esa persona ya está muerta. O un alcohólico que en casa genera problemas, golpea a la esposa, traumatiza a los hijos, que hace daño, que daña permanentemente a sus hijos, a sus hijas. Está muerto. ¿Qué nos enseña Yeshua acerca de la idolatría? Mira, tú sabes que Yeshua, cuando fue a la Tevila, Tevila es la inmersión en el agua, cuando fue bautizado, ¿sí?, por Juan, su primo, le dice, pero es que yo ni siquiera soy digno de abrochar tus agujetas. Y le dice él, conviene que así sea, bautízame. Dando el ejemplo, qué humildad, porque ni impuro, ni pecador, ni nada. Y ahí va y se sumerge. Conviene que así sea, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Y de ahí es llevado por el Espíritu ¿a qué? A ser tentado. O sea que en el desierto lo esperaba un ejército de demonios al mando de Satanás para tentarlo y hacerlo caer, impurificarlo, ensuciarlo y abortar el plan de la salvación. Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió al jardín y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. ¿Cuántos días duró Moshe ahí arriba? ¿Cuántos días duró ayunando? Vámonos. ¿Y dónde estaban? En el desierto. ¿Dónde estaba Yeshua? En el desierto. ¿Cuántos días duró ayunando? 40. Así es. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Elohim, dile a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim, de maná. A ver, no nada más de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Y qué palabra es esa? ¿Los profetas? La Torah. Yeshua indiscutiblemente tenía el poder para convertir este micrófono en pan. Claro que lo tenía, obraba milagros, pero no lo hizo. Y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Hubiera caído en la tentación de usar innecesariamente el poder que el Eterno le había dado. No, para eso. Desglorificando la importancia que tiene la palabra espiritual por encima del pan material. ¿Qué señal nos hubiera mandado Yeshua si hubiera dicho, sí, tienes razón, a ver, piedra, pan? No hubiera pasado nada en la apariencia, pero esa es nos está dando una gran señal ahí, que primero es el pan, primero como, primero desayuno y luego voy a escuchar al pastor. Cao está loco. Tremenda señal nos hubiera mandado, dijo, no, Señor. Primero estudio, primero leo, primero aprendo palabra y después está en segundo lugar. ¿Sabes qué es eso? Prioridades. ¿Sabes qué es eso? Tener las cosas en su lugar correcto. Pues tengo hambre, pues sí, pero me pongo a leer, me pongo a estudiar. Primero acá arriba y después todo lo demás. De otra manera, cae en idolatría. ¿En qué? Idolatría a la comida. ¿Se acuerdan del ejemplo aquel de la mujer que traía ansiedad? Ya andaba. Y en lugar de ponerse a barrer y a trapear, vaya a abrir el refri y empieza a comer. Y el mondonguito, y el mondonguito, y el mondonguito, hasta que... Es idolatría. ¿Por qué no privilegió el pan de arriba?
¿Por qué no dobló? Ahí sí, ¿por qué no dobló rodilla? Y dijo, Señor, ayúdame con este problema, tengo ansiedad, ¿por qué? Si no tengo ninguna razón, vaya al médico y chéquese. Punto. Ah, no, idolatría a la comida, idolatría ante la ansiedad, sucumbe ante la ansiedad, sucumbe ante el problema. Idolatría. Yeshua, ¿qué nos está diciendo? Hay una prioridad y primero es lo de arriba y después todo lo demás. ¿Vamos aprendiendo? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiéndole Yeshua, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, Shema Israel. Escucha. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Adoración y servicio solo a Él. No a los deseos de la carne, no al ego, no a la autorrealización, no al prestigio, no al honor de los hombres, no a la gloria que el hombre puede darle a la persona. No, Señor. Todo honor, toda honra, toda gloria, todo servicio y adoración es solo para Hashem. ¿Tienes problemas? Haz que el problema se postre ante el Creador. No que tú te postres ante el problema. Dale un aplauso al Creador. Estamos aprendiendo. ¿Ya ven qué profundo es el tema de la idolatría? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Fíjense, está usando la palabra para convencerlo, para que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, escucha, toda tentación. O sea que no fueron estas tres. O sea que todas las demás fueron tan variadas como las que nosotros hemos recibido. A ver, ¿le pondría a una muchacha guapa? ¿Le puso los reinos enfrente? Que no le ponga a una dama. Oye, mira, cásate. O sea, ni siquiera es tómala, no. Cásate y ten hijos con ella. Está bien guapa, huele bien y no es midianita. Ah, no. Entonces te pongo a, ya saben qué, bueno, un hombre, pero no convence. No, entonces te pongo a un animal. No convence. Dinero. No convence. Toda tentación. No hay un solo hombre que haya enfrentado todo tipo de tentaciones. No hay. No hay. Pero frente a Yeshua pasaron y desfilaron todas las opciones y combinaciones posibles de tentación. Y él no sucumbió ante ninguna de ellas, porque él mismo dijo, Shema Israel. Hubiera caído en idolatría, obviamente en desobediencia. ¿Cómo ven? En pocas palabras, con estos tres ejemplos, dijo, Hashem es uno, su palabra es primero, y a él, al eterno Dios, no se le tienta, se le cree. Es lo que nos está diciendo Yeshua. Yeshua en el desierto, escúchame bien, tenía palabra, tenía espíritu y tenía una misión muy clara.
Israel en el desierto tenía palabra, tenía espíritu, pero su misión la tenía corrompida. Murieron en el desierto y Yeshua emergió para darnos vida a nosotros. Él es el modelo. Él es el modelo de resistencia. Él es el modelo de caudillaje que debemos de tener para levantarnos contra la idolatría y cualquier situación que por ignorancia, por torpeza, por atrevidos e irresponsables hemos puesto primero que la voluntad del Eterno en nuestra vida. Otro golpecito. Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle, ojo, por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua le dijo: Shema Israel. Shema Israel. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, cuidado con la idolatría. No hay opciones. No hay opciones. ¿En qué lo querían agarrar? A ver si era idólatra. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Es el resumen de la Torá. ¿Se fijan cómo tan sutil pero a la vez tan claro el tema de la fidelidad y la unicidad del Eterno en su enseñanza y en su comportamiento? Ese es el ejemplo que debemos de seguir nosotros. Esto nos va a santificar y nos va a perfeccionar y nos va a dar el conocimiento que necesitamos para, al igual que Yeshua, con la misma palabra, cuando la tentación nos tiente, incluso con la misma palabra, nosotros esgrimar con inteligencia, porque ahí hubo una guerra de argumentos. Esta fue una guerra de argumentos y era un tema legal que Yeshua ganó. ¿Pero por qué ganó? Porque él tenía conocimiento, porque él no tenía idolatría, porque él no tenía impureza, tenía una mente clara, limpia, despejada y bien precisado el objetivo al cual iba. Ni iba a casarse, ni iba a formar un hogar, ni iba a formar familia, ni iba a nada. Por lo tanto, no había nada que lo pudiera hacer caer. Esa debe de ser nuestra fortaleza. Ese debe de ser nuestro objetivo. No sucumbir ante nada ni ante nadie. Mandando la señal arriba de que no somos idólatras. Y de que no nos doblegamos al pecado, familia. Ya tenemos que despertar del sueño milionochesco de que el pecado no impurifica, de que no pasa nada. No, sí pasa. Y es un tema capital porque se está violando el más grande de los mandamientos. A mayor pureza, mayor santidad. Y obviamente, mayor libertad de la persona. Shaulo, el rabino Shaulo nos enseña: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Elohim. ¿Por qué? Porque hay impureza. Donde hay ausencia de santidad, hay impureza a causa del pecado. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Elohim? ¿Quieres verlo? Tienes que deshacerte de toda impureza. O sea, tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la clave? La santidad. ¿Y dónde se adquiere la santidad? En la obediencia. ¿Y cuál es la clave de la obediencia? La Torah. La Torah. Me seréis pues santos, libres de impureza. Me seréis pues santos, porque yo, Yahweh, soy santo. Y si retengo impureza y vivo en impureza
y hablo en impureza, ¿qué le estoy diciendo al mundo? Que tengo un Elohim impuro. Y él me dice, sé santo porque yo soy santo, pero si eres impuro no eres compatible conmigo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una mala representación de quién es nuestro Dios. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Familia, es hora de tener en la perspectiva correcta el concepto de idolatría en nuestras vidas. Porque mientras la idolatría esté presente, Edom tiene el control de esa área de nuestra vida que está cautiva en la impureza, y por lo tanto esa impureza nos mantiene retirados del Eterno, aunque nosotros queramos estar cerca de Él. ¿Qué quieres más? ¿Cuál es tu deseo mayor? ¿Estar cerca de Él o retener semejante impureza? ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que venga el fuego a purificarte? ¿Que venga el dolor a purificarte? ¿Que venga la aflicción a que te purifique para que te vayas al arrepentimiento y digas, heme aquí, con una lápida en la espalda? Mi recomendación es, pásate tú por el agua. Pásate tú por el agua. Y recuerda que la sangre del Cordero fue derramada para purificarte. El Cordero de Elohim fue traspasado por una lanza, que cuando se jaló la lanza hacia afuera, de él, dentro de él, salió agua y sangre en aspersión. Para que si tú quieres, seas purificado por esa emanación doble que viene de él. La sangre derramada por él, que te limpia, que te purifica y que perdona, el Eterno, porque esa sangre atestigua de su sacrificio. Y el agua que te lava, que te purifica y te quita toda impureza, pero no por el hecho de que sepas esto. Eso va a ocurrir si tú te pones en marcha y rechazas lo que puedas traer ahí dentro o lo que quieres retener. Es entonces cuando esa agua y esa sangre se activan y te limpian y te purifican, porque tú ya andas en los caminos rectos. Todo esfuerzo y desgaste que tú hagas por mantenerte en santidad, ojo, te será contado en esta vida y en el siglo venidero. Podrás levantar tu cabeza, porque el Yeshua es quien te va a decir, levanta tu cabeza, porque digno eres delante del Padre. Dale un aplauso al Creador. Ki tisa.